Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy, como ya vieron en el título, nos vamos a sumergir en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas. Específicamente vamos a analizar a fondo la relación de una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas del momento, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Pero no solo vamos a hablar de su amor, sino que vamos a profundizar en un tema que creo que es crucial para entender su éxito y longevidad como pareja, la reacción de Serkan y Özge ante la tormenta amorosa. ¿De qué se trata esto? No se preocupen, que lo vamos a desglosar juntos, paso a paso. Prepárense porque este vídeo viene cargado de revelaciones, análisis profundos y, por supuesto, mucho cariño y respeto hacia esta pareja que nos tiene a todos, bueno, al menos a mí suspirando. Antes de comenzar y como siempre un recordatorio amistoso, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el apasionante mundo del entretenimiento turco, las series más populares, las últimas noticias, chismes jugosos y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así estar al tanto de todo lo que ocurre en el universo de las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar el enigma de Serkan y Özge. *** Serkan Ayolu y Özge Gürel, un cuento de hadas en la vida real. Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de las series turcas, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Él, con su galanura innata, su mirada profunda y su talento innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo. Ella, con su encanto natural, su carisma arrollador, su sonrisa radiante y su versatilidad actoral, ha demostrado ser una de las actrices más queridas y talentosas de su generación. Su historia de amor, como las mejores historias, comenzó en el set de rodaje. En 2014 coincidieron en Kiraz Mevsimi, una serie que no solo los unió profesionalmente, sino que también sentó las bases para un romance que para muchos fue el inicio de un cuento de hadas en la vida real. En Kiraz Mevsimi, Serkan interpretó a Ayaz Dincer, un joven arquitecto encantador y un poco rebelde. Özge, por su parte, dio vida a Öykü Akar, una joven diseñadora de moda soñadora y llena de vitalidad. La química entre ellos era palpable, innegable, y trascendía la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad en sus escenas, las risas, los gestos, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Esa chispa, esa conexión que se sentía en el aire, alimentó rumores y especulaciones. Los fans, enamorados de la pareja que formaban en la ficción, soñaban con que su romance se trasladara a la vida real. Y como suele suceder en estos casos, el amor floreció. Con el tiempo los rumores se confirmaron. Las fotos juntos, las declaraciones en entrevistas, las muestras de cariño en público, todo confirmó lo que muchos fans ya sospechaban: estaban juntos, y estaban profundamente enamorados. *** La tormenta amorosa, un mar de emociones y expectativas. ***. Y aquí es donde entra en juego la tormenta amorosa. No se trata de una nueva serie turca, ni de una nueva colaboración profesional entre Serkan y Özge. La tormenta amorosa es un término que, a mi parecer, describe perfectamente el huracán de emociones, expectativas, presiones y, a veces, incluso de negatividad, que se desató alrededor de su relación. Imaginen la situación: dos jóvenes y exitosas estrellas de televisión que, de repente, se convierten en el centro de atención de los medios de comunicación, de los fans y de la opinión pública en general. La presión mediática, el escrutinio constante, los comentarios, los rumores, las expectativas de los fans, las comparaciones con otras parejas, todo eso, sumado a las propias exigencias de sus carreras profesionales, puede ser muy abrumador para cualquier pareja, especialmente para una pareja de celebridades. La tormenta amorosa es, en esencia, el precio que se paga por la fama y el éxito. Es la constante exposición, la falta de privacidad, la necesidad de rendir cuentas ante el público y la presión de mantener una imagen perfecta, idealizada. Pero, ¿cómo reaccionaron Serkan y Özge ante esta tormenta? ¿Cómo han logrado navegar por estas aguas turbulentas y mantener su relación a flote, sólida y feliz? *** La estrategia del equilibrio, discreción, naturalidad y apoyo mutuo. ***. La respuesta a la pregunta anterior es compleja y multifacética, pero podemos resumir las claves en tres pilares fundamentales: discreción, naturalidad y apoyo mutuo.
***1. Discreción, el arte de proteger la intimidad ***. Desde el principio, Serkan y Ozge han optado por una estrategia de discreción. No son de ventilar su vida privada en las redes sociales a cada momento ni de dar detalles sobre sus relaciones personales en entrevistas. No son de esas parejas que comparten cada comida, cada paseo, cada logro, cada discusión en las redes sociales. Esta estrategia, por supuesto, genera aún más curiosidad y, en algunos casos, frustración en los fans, que anhelan saber más sobre su relación. Pero al mismo tiempo es una estrategia que les ha funcionado muy bien. La discreción les permite proteger su intimidad, mantener su relación alejada de la sobreexposición y evitar caer en la trampa de la sobreexposición mediática. No significa que se escondan, sino que eligen cuidadosamente cuándo y cómo compartir aspectos de su vida personal. Saben que su relación es algo valioso y por lo tanto, la protegen. ***2. Naturalidad, autenticidad en cada paso ***. A pesar de su discreción, Serkan y Ozge han sabido mantener una actitud natural y auténtica en sus apariciones públicas. No intentan esconderse de los paparazzi, no se muestran reacios a ser fotografiados juntos, pero tampoco caen en la sobreexposición. No posan para fotos cada vez que salen de casa, no organizan eventos para llamar la atención sobre su relación. Es como si hubieran encontrado un equilibrio perfecto entre la vida pública y la vida privada. Se muestran tal como son, sin poses ni artificios. Se les ve caminando juntos por la calle, disfrutando de una cena romántica, o simplemente compartiendo un momento de complicidad. Esta naturalidad es, sin duda, uno de los aspectos que más gusta al público. La gente se siente identificada con ellos, porque ven en ellos una pareja real, con sus virtudes y sus defectos, y no una pareja fabricada para la galería. ***3. Apoyo mutuo, un vínculo inquebrantable ***. En el mundo del espectáculo, las carreras profesionales suelen ser muy exigentes. Los horarios son complicados, las exigencias son altas, la competencia es feroz y el estrés es constante. En este contexto, saber que se cuenta con el apoyo incondicional de su pareja es fundamental para poder afrontar los desafíos y seguir adelante. Serkan y Ozge han demostrado, una y otra vez, el apoyo mutuo que existe entre ellos. Se les ha visto juntos en eventos, en estrenos, en fiestas, siempre apoyándose el uno al otro. Han compartido fotos juntos en las redes sociales, dedicándose mensajes cariñosos y celebrando los logros del otro. Este apoyo mutuo se manifiesta de muchas maneras. Se respetan, se admiran, se animan, se comprenden, se ayudan. Se apoyan en sus proyectos profesionales, se celebran sus éxitos y se consuelan en los momentos difíciles. Este vínculo inquebrantable es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de su relación. ***, la tormenta y los rumores, el silencio como escudo ***. En el mundo del espectáculo los rumores, las especulaciones y las noticias falsas están a la orden del día. Las parejas de famosos son, con frecuencia, blanco de chismes y habladurías. ¿Cómo han lidiado Serkan y Ozge con los rumores y las especulaciones que han circulado sobre su relación? Por lo general, han optado por el silencio o, en su defecto, por respuestas cortas y evasivas. No se enganchan en polémicas ni alimentan los rumores. Prefieren dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar y que su relación hable por sí sola. No se preocupan por aclarar cada rumor, por desmentir cada noticia falsa. Saben que al final su relación es lo que importa, y que su amor y felicidad son los mejores indicadores de su solidez. Esta estrategia es muy inteligente y efectiva. Evitan caer en el juego de la prensa sensacionalista y se enfocan en lo verdaderamente importante, su amor, su felicidad y sus carreras profesionales. Saben que cada vez que responden a un rumor, le dan más relevancia y lo alimentan. Por eso prefieren el silencio, que en muchas ocasiones es la mejor respuesta. ***, trayectorias profesionales, un éxito compartido ***. Ambos, Serkan y Ozge, han tenido trayectorias profesionales exitosas, con papeles protagónicos en series muy populares. Serkan, con su físico, su talento actoral y su carisma, ha protagonizado varias producciones, como Ayat Arks y Dolunay, entre otras. Ozge, con su versatilidad, su carisma y su talento, ha demostrado ser una actriz muy talentosa, que ha conquistado al público con sus interpretaciones en series como By Jane y Senkalkam.
Lo que es realmente bonito es que a pesar de su éxito individual, siempre se han apoyado en sus carreras. Se han dedicado elogios mutuamente en entrevistas y han celebrado los logros del otro. Se han convertido en una fuente de inspiración y motivación mutua. Esto demuestra una madurez y un respeto muy bonitos, algo que es fundamental en cualquier relación, especialmente en una pareja que trabaja en el mismo medio. *** El impacto en la imagen pública, un ejemplo a seguir ***. La tormenta amorosa también ha tenido un impacto en su imagen pública. Han sabido manejar muy bien la atención mediática y han utilizado su popularidad para causas importantes. Han participado en campañas solidarias, han apoyado causas sociales y han demostrado su compromiso con el bienestar de la sociedad. Son un ejemplo a seguir para muchos, mostrando una imagen de pareja estable, feliz, comprometida y, sobre todo, real. Han demostrado que es posible llevar una vida pública sin sacrificar la privacidad y sin sucumbir a la presión mediática. Han logrado construir una relación sólida, basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Son un ejemplo de cómo enfrentar los desafíos que presenta la fama y mantener los pies en la tierra. Y por supuesto son una de las parejas favoritas del público, que sigue su historia con cariño y admiración. *** En conclusión, un amor que resiste la tormenta ***. En resumen, la reacción de Serkan Ayolu y Özge Gürel ante la tormenta amorosa ha sido ejemplar. Han mantenido la calma, la discreción, y sobre todo, han priorizado su relación y su felicidad. Han demostrado que es posible llevar una vida pública sin sacrificar la privacidad y sin sucumbir a la presión mediática. Han logrado construir una relación sólida, basada en el amor, el respeto, el apoyo mutuo y la admiración. Han enfrentado los desafíos de la fama con valentía y han mantenido los pies en la tierra. Son un ejemplo de cómo cultivar un amor duradero en un mundo tan exigente como el de las celebridades. Y por supuesto son una de las parejas favoritas del público, que sigue su historia con cariño y admiración. ***. Y ahora, la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuál es el futuro de esta pareja? ***. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto para todos, incluidas las celebridades. Pero basándonos en su trayectoria, en su actitud y en el amor que se profesan, podemos afirmar que su relación tiene un futuro prometedor. Han construido una base sólida, basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Y eso, en el mundo de las relaciones, es lo más importante. ***. Participa, queremos saber tu opinión, ***. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Les gustó este vídeo? Espero que hayamos explorado juntos la reacción de Serkan y Özge Gürel ante la tormenta amorosa, y que les haya dejado una visión más clara de cómo manejan su vida. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo saber que les gusta el contenido que preparamos. ¿Qué opinan ustedes de Serkan y Özge? ¿Cuál es su serie favorita de ellos? ¿Qué les parece su forma de enfrentar la fama y la presión mediática? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir mejorando. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y que viva el amor.